Josef Mengele. El ángel de la muerte. Something bad is bound to happen to me. Fue un hombre nazi, doctor y filosófico que experimentó con centenares de niños judíos y gemelos para poder diseñar una genética basada en la ideología nazi, para saciar su increíble perversa curiosidad científica que llevó a la muerte de miles de personas inocentes. Su nombre era Josef Mengele, sus miles de víctimas en el campo de concentración en Auschwitz y el resto del mundo lo conocerían como el ángel de la muerte. Sus días se dividen en dos periodos, desde sus días como oficial médico de la SS Superior a como un prófugo de la justicia en tres países diferentes: Alemania, Argentina y Brasil. Este médico sanguinario puso todos sus conocimientos en su creencia de crear una raza superior. Sus primeros años de vida. Esto va para largo, ¿verdad? No se preocupen, voy por un chesquito, ahorita regreso. Antes de ser un criminal, Josef Mengele fue un niño rodeado de música en la apacible ciudad de Günzburg, donde nació el 13 de marzo de 1911. A la Cruz Roja de Alemania e integró grupos juveniles, totalmente desinteresado en cualquier actividad alejadas de las buenas acciones. Su familia, que tuvo un papel decisivo en toda su vida, tuvo una buena educación que hacía insospechable que el pequeño Josef se perdiera de adulto en una vida de maldad, daño y sadismo. También le acercó al Partido Nacionalsocialista de Obrero Alemán, o mejor conocido como Partido Nazi. Lo protegieron durante sus años de clandestinidad tras la Segunda Guerra Mundial. Los Mengeles eran una familia reconocida e influyentes en Günzburg por sus proyectos empresariales que ponían a disposición de la comunidad. Por eso aún en la actualidad algunas calles llevan este apellido, que tenían reconocido muchos años antes de que se descubrieran las aterradoras historias de experimentos practicados en seres humanos por unos de sus hijos. ¿No te parece eso curioso y escalofriante? Universidad. La Primera Guerra Mundial pudo haber sido un hecho significativo e influyente en la vida del joven Josef, con su padre Karl Mengele en el frente de batalla y su madre Walburga Teresa Upfauer siendo obligada de hacerse cargo de los negocios de la familia Mengele. El niño pudo haber carecido de atención y haber quedado propenso a cualquier tipo de conducta maliciosa o malvada. En 1930 Josef Mengele dejó su entorno familiar para comenzar sus estudios universitarios. Un año después hace una carrera de filosofía y antropología en la Universidad de Múnich, donde estaba adquiriendo un conocimiento académico trascendental. En su vida, con 19 años, conoce las teorías de la raza que justificaba ética y filosóficamente las enseñanzas nazis. A los 22 años, ya seducido por el contexto histórico en aquel momento cada vez más influyente, Adolf Hitler. El joven estudiante se inscribiría en la línea de soldados del Frente Casco de Aceros, un grupo de jóvenes militantes del nazismo. Se convierte en un fanático seguidor de la causa del hombre, que poco después ordenaría la muerte de 6 millones de judíos y conduciría al continente europeo a una brutal guerra. 2 años más tarde, en 1933, Adolf Hitler asume el poder en Alemania y comienza el hostigamiento contra los judíos y personas que no seguían su ideología. En 1934, Josef Mengele viaja a Frankfurt para continuar sus estudios. Ya no es la misma persona, ahora tiene un doctorado en filosofía, pero lleva consigo pensamientos peligrosos hermandados con el nazismo. Una vez instalado en el oeste de Alemania, comienza sus estudios de medicina, periodo de su vida que se enteró en la genética humana, pero no para hallar remedios que mejoren la evolución, sino para encontrar la manera de incrementar la población alemana según los parámetros genéticos nazis. En palabras simples, concebir y reproducir la raza superior. Según la ideología nacionalsocialista nazi, paralelamente a esto también se había obsesionado con los embarazos y nacimientos múltiples, un interés que poco tiempo después le costaría mucho dolor y la vida a cientos de miles de millones de inocentes. Más de 80 años después, la humanidad aún se pregunta cómo un hombre, sin tener mayores justificaciones, decide utilizar sus conocimientos para sembrar terror y dolor en miles de personas inocentes. Peor aún, cómo después de hacer el juramento hipocrático decide convertirse en un criminal. El ángel de la muerte ha nacido.
En 1937, sus estudios y investigaciones en el Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial de la Universidad de Frankfurt lo conduce a inscribirse en el partido nazi poco tiempo después y gracias a la influencia de Karl Mengele, que desde hace tiempo tenía relaciones con el partido nazi, pues había financiado la carrera política de Hitler en sus principios. El dedicado estudiante de medicina pudo lograr entrar como oficial médico en el grupo que inicialmente perteneció al grupo de seguridad más cercano al Führer, las temibles y horribles SS. En 1938, Josef Mengele terminaría sus estudios con un doctorado en medicina y ese mismo año se pudo casar con una joven de familia luteranea cerca de su ciudad natal, donde al terminar la Segunda Guerra Mundial volvería para esconderse de sus crímenes que le perseguían poco tiempo de comenzar su carrera militar. En 1939 es enviado a la cercana ciudad rusa Rostron, en el frente oriental, durante el intento de invasión a Alemania a la Unión Soviética en febrero de 1942, donde cayó herido en batalla. Sin embargo, por un valiente acto en el que le salva la vida a dos tanquistas dentro de un tanque que estaba en llamas, le fue concedida la Cruz de Hierro en segundo grado, condecoración que le llenaría de vigor y le acercaría un poco más a todo el poder que pronto lo obtendría dentro de las filas del ejército alemán durante su recuperación en su ciudad natal y pudiendo haber elegido poner en práctica sus conocimientos científicos y filosóficos de cualquier otra manera. El condecorado oficial pidió que lo transfirieran a un campo de concentración. Su objetivo de experimentar con los seres humanos, después de solicitar a la jefatura de la SS su transferencia en mayo de 1943, arribó a Auschwitz, Polonia. Al poco tiempo de su llegada se ganaría su despreciable y acertado apodo, el Ángel de la Muerte. Un sobreviviente al Holocausto atestiguó años después de que los judíos de Nuremberg, que algunas fue el doctor Mengele, clavó un trozo de madera al poste de un arco de fútbol del grupo de judíos y otros detenidos en el campo que lo acompañaban que no alcanzaran la altura del pedazo de madera, simplemente los asesinaban. El todopoderoso doctor de Auschwitz solía ir a la plataforma a las 3 a.m. para hacer su rutinaria selección de hombres, mujeres, ancianos y niños que llegaban en un tren en el campo de concentración, un trabajo que disgustaba a la mayoría de médicos, pero que al doctor Mengele le parecía satisfacer. A su derecha irían los que morirían en una cámara de gas y a su izquierda los elegidos para trabajar y eventualmente ser sus víctimas en sus experimentos sobre la raza superior. 2 años después de jugar a ser Dios, el Ángel de la Muerte tuvo que huir de Auschwitz para la inminente victoria de los aliados, dejando atrás sus terribles experimentos cuya estructura de investigación estuvo dedicada a la naturaleza del determinismo genético y racial. Mengele experimentó con judíos gitanos, enanos y de manera más obsesiva con gemelos. De los 1500 de pares que experimentó, solo 200 pudieron sobrevivir. Sus investigaciones incluyeron muchas dolorosas inyecciones en los ojos con tinta para intentar cambiarlos de color, más específico azules. También hubo asesinatos de hombres y mujeres con heterocromia para extraer y enviar a Berlín los globos oculares para sus experimentos. A los enanos le extraía la sangre de los dientes y les hacía pasar por rayos X, además de suministrar drogas inesterilizantes. Asimismo, experimentaba con mujeres embarazadas que, al dejar de serles útiles, las enviaba a la cámara de gas. Sus investigaciones, totalmente alejadas de la ética humana, consistieron en probar los límites del ser humano. A muchos los sometió a altas temperaturas usando calderos con agua hirviendo, a otros tantos de miles les habría amputado las extremidades sin anestesia, mientras que a centenares de mujeres les inyectó cemento líquido en el útero para evaluar los efectos de la esterilización en masa. Durante los judíos de Nuremberg, Bel Alexander, una sobreviviente de Auschwitz, describió uno de los experimentos de Mengele en el cual cosió por la espalda y por las venas de sus brazos a un par de gemelos gitanos. El objetivo de este experimento terrible fue convertir a los gemelos en gemelos siameses, pero después de estar gritando de agonía la noche completa, ambos murieron por la gangrena. De escape y clandestinidad a Suramérica. El ahora fugitivo Josef Mengele volvería a su ciudad natal, la que usó como escondite por 4 años, pese a que todo apunta que fue así. Walter Graber, director del Museo de Archivo Gunzburgo, no está seguro de ello, porque no hubo pruebas de que alguien lo hubiese visto. En 1949, Josef abandonó Europa sin imaginar que nunca más podría volver a su destino, Argentina. Su nueva vida en Buenos Aires. Josef huyó de Alemania creyendo poder evadir sus responsabilidades en el campo de concentración de Auschwitz, algo que, para desgracia de sus víctimas, logró por mucho tiempo.
Llegó al país suramericano a través del vapor Filipa Barco, que también trajo consigo a otros miembros del partido nazi. Ingresó a Argentina con un pasaporte falso emitido por la Cruz Roja bajo el nombre de Gregor Helmut, un supuesto ciudadano italiano proveniente del pueblo. Según su ficha de ingreso no era médico, el supuesto técnico mecánico fue recibido por una red alemana dedicada a proteger a miembros del partido nazi, por lo general millonarios que escapaban de la guerra. Este grupo se conoció como la telaraña. Después de pasar brevemente por el hotel de inmigrantes, se radicó en una casa en Arenales 2460, localidad de Olivos, en el norte de la provincia de Buenos Aires, donde vivió por 6 meses en 1953, aún en la clandestinidad. Se divorció de su esposa, que, para aquel entonces, se había quedado en Wurzburgo, un hecho que tendría sus repercusiones con el creamiento de la República Federal de Alemania en 1949. El país se dedicó a buscar a los oficiales nazis o juzgados en los juicios en Nuremberg, por lo que el nombre de Josef Mengele se conoció en todo el mundo. Esto provocó que en 1957 la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt le revocara su título como médico. Después de 10 años en Argentina, el infame científico decide viajar a Uruguay, donde se casaría con su amante. Su regreso formó una empresa dedicada a la industria farmacéutica para comercializar sus conocimientos adquiridos sobre sustancias y drogas que una década antes había suministrado a prisioneros de Auschwitz, muchas hechas para la reproducción de la raza aria. Aunque ahora era un civil, Mengele nunca dejó de ser el temido ángel de la muerte. Su misteriosa muerte. El ahora empresario volvió a la clandestinidad en 1959 por el pedido de extradición en su contra por parte de la República Federal de Alemania. Parecía que sus días como fugitivo estaban por acabarse. Sin embargo, el 12 de febrero de ese mismo año solicitó un permiso a la Policía Federal de Argentina para poder volver a su país, llevando consigo sus pertenencias a través de la aduana, pero tras obtener el permiso nunca regresó a Alemania. Su nuevo destino fue otro país suramericano, Brasil. Después de vivir 20 años en una humilde casa frente a la playa Petioga como un austríaco de nombre Wolf, se cree que en 1979 supuestamente el cuerpo de Mengele habría sido encontrado muerto, flotando en el mar. 6 años después, una pareja alemana también radicada en Brasil habría identificado su tumba, advirtiendo a la policía de ello. Tras exhumar el cadáver comenzaría una mediática y exhausta investigación de carácter comparativo que, tras numerosas pruebas basándose en los registros dentales, concluyó que aquellos huesos sí pertenecían al mismo Dr. Josef Mengele del campo de concentración de Auschwitz. A lo largo de años después de la guerra, el hombre que tras su juventud jugó a ser Dios asesinando a personas inocentes, ese no manifestó un remordimiento. Mengele nunca dejó de ser un nazi, aunque cuando se presionó recurrida a las gastadas justificaciones de otros centenares de oficiales del Tercer Reich que cumplía con su deber. Pode comer, pode comer, pode comer, pode comer, pode comer, pode comer, pode comer.